Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre un libro infantil llamado Me llamo Parvana por Deborah Ellis. Justamente me pareció la oportunidad correcta para platicar sobre este libro, ya que aquí en México el 30 de abril se festeja el Día del Niño y qué mejor que hacerlo con este magnífico libro. Para empezar, me gustaría platicarles un poco sobre su autora. Deborah Ellis es una escritora canadiense, feminista y activista por la paz. Ella es conocida por su literatura infantil y juvenil, centrada en el impacto que tiene la guerra y la pobreza en los niños y cómo les afecta vivir dentro de estos contextos. De hecho, ella dona gran parte de sus regalías de los libros en pro de las mujeres afganas y a UNICEF. También ella compagina su escritura con el trabajo de consejera de salud mental. Y ella está muy involucrada en todo lo que tiene que ver en organizaciones en pro de las mujeres. Justamente por lo que a mí más me gusta esta historia es porque está inspirada en hechos reales y testimonios de los niños afganos, y esto le da un fuerte componente al libro de documental y también para empatizar más con esas infancias. Justamente creo que es un libro que muchos adolescentes deberían de leer, niños también, porque tiene un lenguaje muy simple que obviamente hace que ellos lo entiendan y empaticen con nuestra protagonista. Justamente el libro trata sobre Parvana, que es una adolescente de 15 años que es arrestada por soldados estadounidenses en Afganistán tras el atentado a su escuela. Obviamente, este libro está ambientado en el contexto de cuando los talibanes tenían una presencia muy fuerte en Afganistán en los años de 1996 a 2001. Hay que recordar que el régimen talibán era un grupo de que gobernó Afganistán imponiendo reglas muy estrictas basadas en su interpretación de la religión islámica. Justamente este grupo es súper autoritario y tomaba todas las decisiones en donde no había ninguna libertad de expresión ni libertad para cuestionar estas reglas, y si alguien se atrevía a cuestionarlas se imponían castigos muy severos. Justamente este grupo gobernó de 1966 al 2001, que es cuando entran las tropas estadounidenses a Afganistán que se involucran en este conflicto. Pero cuando igualmente estas tropas estadounidenses se retiran en 2001, este grupo vuelve a tomar el poder y obviamente pues controlan ahora bajo el nombre de Emirato Islámico de Afganistán. Este grupo también, como les decía, fue muy autoritario en todo sentido. Obviamente se ensañó un poco más en las mujeres porque ellos interpretaban que la religión decía que las mujeres solo estaban para atender a sus esposos, parir hijos y básicamente no tienen ningún otro derecho. De hecho, ellas en estos países solo pueden estudiar hasta la primaria y la secundaria en adelante ya está prohibido para ellas, ¿no? Porque las mujeres pues no tienen la capacidad, según ellos, para seguir estudiando porque se casan muy jóvenes, las casan o las venden a señores también con mucha edad, esta diferencia, y tienen que atender a su casa. También este régimen es cuando impuso que las mujeres no podían salir descubiertas porque era una tentación para otros hombres, entonces tienen que usar la famosa burka o ir tapadas de la cabeza, no pueden mostrar las piernas ni las manos, entonces las restringen demasiado también socialmente, no pueden ir a lugares solas sin la presencia de un hombre, no tienen derecho a la educación, a no pueden obviamente heredar bienes, no pueden trabajar tampoco, y los únicos trabajos donde se les permite hacerlo es cuidando, o sea, ejerciendo como enfermeras, de humanitario o algo por el estilo, pero realmente un trabajo remunerado no pueden tener. Y en este contexto es donde se desarrolla Parvana. Parvana pues es una niña, es una mujer también, que se la ha visto súper mal porque su padre es un profesor y entonces lo arrestan. Y cuando lo arrestan, Parvana tiene que ayudar en casa, pero como son mujeres, pues no pueden hacer realmente nada para sobrevivir sin la figura masculina. Y es por eso que ella se disfraza de hombre para poder trabajar y llevar comida a su hogar. Esto obviamente vemos una lucha de supervivencia donde estamos restringiendo pues a una persona en extremo por género.
ya que se le niega el sustento solamente por ser mujer a ella, a su madre y a su hermana. ¿No? Y cómo esto transforma obviamente su infancia, porque en la infancia pues tenemos el derecho a jugar, a tal vez a divertirnos, ¿no? A que nuestros padres nos cuiden, a ir a la escuela. Esta tendría que ser como una infancia ideal, donde tenemos como todo este cariño de los padres. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos acceso a ello? Pues se interrumpe este proceso y nos hace madurar más rápido. No, obviamente en contextos bélicos, pues esto rompe completamente el desarrollo del niño, cómo se vuelve, ¿no? Podemos observarlo ahora en el conflicto con Palestina, que ahora los niños juegan a ser paramédicos o a ser sicarios, ¿no? Cuando tal vez por la mente de un niño no pasa esto a la edad de 6 años, ¿no? Más bien ellos tienden, si lo comparamos con infancias en el occidente, vemos que ellos juegan como princesas, con ser bomberos, con ser policías, con ser futbolistas, pero esto no llega a estas infancias en conflictos bélicos, porque es lo que ven todo el tiempo, violencia, y están creciendo dentro de este marco de violencia, donde no tienen otro referente. Y esto es a lo que se enfrenta nuestra protagonista, a esta pérdida de... Pero al mismo tiempo, Parvana es una figura que rompe este sistema con tal de sobrevivir, porque al disfrazarse de hombre, pues quiere romper todos estos estigmas de que las mujeres no pueden hacer ningunos trabajos, pero al mismo tiempo está en juego su libertad, su propia vida, porque si la descubren, pues en este régimen tan autoritario apena a la muerte. ¿No? Obviamente vemos que la guerra y sus consecuencias, todo lo que traen, destrucción de la ciudad, pérdida de familias, normalización de la violencia, destrucción de las infancias, ¿no? También vemos cómo no, la violencia ya no es solo física, sino que ya afecta psicológicamente, porque como les mencionaba, estos niños al crecer en estos conflictos, pues crecen con la idea de que normalizamos la violencia, de que está bien, ¿no? Que se mueran unos otros, donde pues mi ciudad está bombardeada y esto es lo que hay, porque desde que soy niño o he ido creciendo, pues he vivido aquí y no hay como una escapatoria, no hay quien los ayude. Entonces, a esto se normaliza. También se normaliza la pérdida, ¿no? Vemos cómo constantemente se enfrentan al duelo y esto hace que crezcan emocionalmente, pero a veces no hacia tener tal vez más responsabilidad afectiva o a un desarrollo óptimo, porque son niños que crecen con estrés postraumático, con tendencias a ser violentos, a ser misóginos, ¿no? También están en una edad muy influenciable, donde si tú les dices, tienes que creer en esto y eso es lo que te dice la religión, pues ellos también se van por ahí porque son ideas que les están bombardeando cada vez y es como, pues voy a creer en esto, aunque no sepan de dónde viene. Y como desde edades muy tempranas, pues ya tienen responsabilidades de adultos que no tendrían por qué tenerlas. También, justamente, pues los niños la verdad es que tienen una gran capacidad de adaptación, de fortaleza e inteligencia, pero pues en malas influencias a veces esto no es suficiente o se va por el camino equivocado. Justamente Parvana en este libro simboliza la resistencia humana ante contextos extremos y desolados. No, justamente esta etapa de la protección que hay en la infancia, pues no la pierde y es cuando ya tiene que crecer. Algo que el libro me gustó mucho y yo como pedagoga aprecié también es la importancia que se le da a la educación. Pero ¿qué pasa cuando se destruye este símbolo, cuando el símbolo de la educación se pierde? Pues bueno, en el libro sucede esto y todo el mundo se ve desolado porque este era un refugio para las niñas, porque también no pueden estar combinados hombres y mujeres en esta etapa de la educación y solo es para mujeres. Entonces, cuando las niñas pierden este símbolo de educación, pues, ¿qué pasa? Que ellas ya no saben a dónde ir, ya no tienen este espacio seguro para expresarse, para aprender, no, porque dentro de este contexto, pues también estaba la madre de Parvana, que ella dirigía la escuela. Entonces, al perder esto, pues ya no tienen esperanzas, porque ya no hay otra escuela donde puedan ir, ya solo van a quedar en sus casas a esperar a que las casen.
Y justamente aquí, este discurso es tan importante y cómo la educación es para ellas un símbolo y una herramienta de la libertad. Vemos también que la educación busca ser una herramienta para la emancipación, una forma de preservar la dignidad humana, el conocimiento. También se ve como un acto político y de resistencia, porque no es como de decir, ay, pues ya, solo les vamos a dar esto y no. Yo como mujer, como una niña, quiero aprender, quiero superarme, porque sé que tal vez o tenían esta esperanza de que iba a cambiar en el futuro su situación, no resistir ideológicamente, porque al saber más, a leer más, pues vamos adquiriendo más conocimientos, ¿no? A darle tal vez mayor objetividad a las cosas, ¿no? Transmitir un pensamiento crítico. Y esto es lo que se buscaba con las escuelas. Este tendría que ser su propósito. Y es por eso que estos grupos es algo muy fuerte y la verdad es algo muy triste que las mujeres pues no puedan estudiar, no puedan continuar, porque esta es una estrategia de prohibición y de dominación sistemática muy fuerte, ¿no? Donde busca controlarlas en cualquiera de sus aspectos de la vida. Y una de estas es esta herramienta tan indispensable, porque la educación yo creo fielmente que es para superarnos, para darnos oportunidades, ¿no? De tal vez adquirir un trabajo mejor, de poder acceder a distintas cosas, porque por decir, no todos tienen el acceso a los libros, no todos pueden leer. Y justamente en esta religión, la talibán, este grupo talibán, una de sus prohibiciones eran los libros. Solamente cierto contenido se puede leer. Y si era restrictivo para los hombres, imagínense para las mujeres. Básicamente no podían leer nada porque todo era muy occidental, porque todo las incitaba a ser mujeres que no eran sanas, que no eran vírgenes, que se iban a rebelar contra sus esposos, contra el gobierno. Entonces, al tenerlas controladas en este aspecto, pues esto es lo que buscan, que ellas decaigan y que digan, no, pues ya, no importa, yo viví y nací para ser esposa, ¿no? Para soportar maltratos, para soportar violencia. Y la educación que le da o esto como esperanza que nos marca el libro es que no está perdido, que poco a poco, ¿no? Que te puede servir la educación para salir de este conflicto o para salir de este país. Y bueno, justamente por todas estas cosas creo que es tan importante que lo lean desde que son pequeños, que puedan transmitir este libro a sus sobrinos, a sus primos, también los adultos. Yo lo he recomendado mucho, justamente fue una lectura que se leyó en clase el año pasado. Entonces, le gustó mucho a los adolescentes, empatizan, conocen otra parte de pues el mundo que a veces no están tan inmersos justamente porque son pequeños y tal vez no piensan en la guerra, ¿no? Pero qué triste que haya niños que actualmente en 2026 sigan sufriendo las consecuencias de económicas, políticas, sociales de países que solo buscan un beneficio para ellos mismos, ¿no? Hacerse más ricos y dejan de lado toda la parte humanitaria. Y no les importa quiénes sufran con tal de adquirir recursos, mayor espacio aéreo para bombas, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque creo que una busca concientizar y todo empieza desde los más pequeños. Porque, como les decía, pedagoga, yo creo que el cambio está desde que somos pequeños, que si guiamos bien a nuestras infancias, pues van a crecer y vamos a ir cambiando poco a poco al mundo. Y más en este nuevo mundo donde creo que la gente cada vez está más intolerante con los niños y se les olvida que justamente son los adultos del mañana y que si no tenemos paciencia, si no los creamos bien, pues en qué adultos o qué tipos se van a convertir. Y ya lo vemos, y hay mucha violencia, cada vez hay más violencia, entonces tenemos que rectificar cómo estamos orientando a nuestros niños para que ya no suceda esto, para cada vez hacerlos ahora sí todos y mejores personas. Espero en serio se animen a leerlo y que les guste mucho. Y déjenme aquí en los comentarios cuál es su libro infantil favorito.